conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más, o lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones, y mi pecado, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, o para que seas reconocido justo en tu palabra, tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Diga conmigo, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra, diga conmigo, y borra todas mis maldades. Verso número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una vez más, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites, diga conmigo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, verso 12, juntos fuerte, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Verso 12, juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Tome su asiento, por favor. En esta hermosa hora, mis hermanos, vamos a predicar ahora brevemente, y vamos a titular este pensamiento: el pecado, sus consecuencias y el perdón divino. Una vez más, el pecado, sus consecuencias y el perdón divino. Vamos a ver si se nos queda este título a este pensamiento: el pecado, sus consecuencias y el perdón divino. Ese es el tema para esta hermosa mañana. En primer lugar, vamos a ver, quiero que los que tienen donde anotar, anoten, porque aquí vamos a basarnos. En primer lugar, queremos ver qué produce el pecado. En segundo lugar, ¿cuándo no alcanzamos el perdón divino? ¿O por qué no alcanzamos el perdón divino? En tercer lugar, ¿cómo se produce el perdón divino en nosotros? ¿O de qué forma podemos alcanzar el perdón divino? Y en último lugar, ¿qué produce el perdón divino en nuestra vida? ¿Cuál es el tema? El pecado. Diga conmigo, el pecado, las consecuencias y el perdón divino. En primer lugar, quiero que hoy se lleve este mensaje. En primer lugar,
¿qué produce el pecado? ¿O cuáles son las consecuencias del pecado? En segundo lugar, ¿cuándo no alcanzamos el perdón divino? ¿Y por qué? En tercer lugar, ¿cómo se produce el perdón divino o cómo podemos alcanzar el perdón divino? Y en cuarto lugar, ¿qué produce el perdón de Dios en nuestra vida? Amén. ¿A ustedes les gusta que les hablen del pecado? Amén. ¿O no les gusta que les hablen del pecado? ¿A ustedes les gusta que les hablen del cielo? ¿Les gusta que les hablen del infierno? Cuando uno va a predicar un mensaje y uno lo va a predicar y el tema, el infierno es real como el cielo, y la gente dice, oh, ese mensaje viene golpeador. Pero eso es mentira del diablo. La palabra nunca viene para matar ni para destruir. La palabra de Dios siempre viene para alentar. Aunque ella misma te hiera, ella misma tiene el poder para sanar y para poner el bálsamo. David el salmista, un hombre temeroso de Dios, un hombre que andaba conforme el corazón de Jehová. Y ustedes, muchos de ustedes saben lo que a este gran rey y salmista de Israel le pasó. Era un hombre grande delante de los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo de Israel. Pero lo que yo quiero dar a entender es que el diablo no ve la capacidad o no ve el puesto que tú ejerces en la obra de Dios. La Biblia dice que Él ha venido para matar y destruir. Él no quiere que nosotros vivamos felices. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay promesas de Dios grandes para nosotros. Pero no la vamos a poder alcanzar si hay pecado en nuestra vida. Cuando hay pecado, hay derrota. Cuando hay pecado, mire, una gente que viva en pecado y que esté en pecado y que permanezca en pecado, si no se arrepiente de su pecado, no prosperará. En la Biblia hay muchas promesas. Y a nosotros nos agrada que nos hablen de las promesas, que nos hablen de victoria, que nos hablen de que los muros se caerán y que los gigantes serán derribados, etc. Y eso es bíblico. Esas promesas son para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿De acuerdo? Entonces David descuida el llamado que Dios le hace, como muchos cristianos. Descuidan su vida espiritual y es ahí donde llega el enemigo para derribar a aquellos siervos o siervas del Señor. Y entonces nosotros podemos analizar que el salmista peca delante de Dios. Y cuando él peca, antes de que él pecara, rey y ejército que se le oponía a él, Dios lo derribaba y los hacía, hermanos, nada. Dios destruía ejércitos grandes a través de David y a través del ejército de Israel. Pero cuando él peca delante del Señor, iba, hermano, de derrota en derrota. Estaban las promesas que Dios estaba con él, pero su pecado lo había alejado de esas promesas. Cuando hay pecado, el pecado nos aleja de las promesas que Dios nos ha hecho. Dios le dijo, yo estaré contigo, tú andarás conforme mi corazón. Y es cierto, Dios estaba con David. Dios derribó, hermanos, el gigante Goliat. Así. Pero cuando él está en pecado y va a pelear contra los enemigos de Israel, venía a fracasar. Aquel gran rey había decaído porque Dios ya no estaba con él. Y eso es lo que pasa. El pecado produce, hermano, ¿o qué produce el pecado?
El pecado produce entre nosotros y Dios una separación. Y bien dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también dice en el capítulo 15 de San Juan, verso 5, que separados de Él, nada podéis hacer. Incluso me atrevería a decir que hay personas dentro de la iglesia en pecado. Y pecado no solamente es echarse a la mujer con otro hombre que no sea el de él, o un hombre echarse con la mujer que no sea de él. Pecado es también guardar rencor con los hermanos. Pecado también es andar murmurando y hablando de la obra de Dios. Cuando David peca contra Dios, lo primero que produce es la separación entre el hombre y Dios. Dios se aparta. Nosotros tenemos las promesas y las promesas de Dios son para nosotros y las vamos a alcanzar, hermanos, procurando vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero usted no puede reclamar las promesas de Dios si usted vive una vida lejos de Él. Usted no puede ganar las bendiciones de Dios si usted no está bajo la cobertura o la mano poderosa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que produce el pecado? Separación. David ya no era el mismo. Usted ya no es el mismo. Cuando vivía consagrado para el Señor, usted lloraba, cantaba, alababa, hablaba en lenguas, no chambres, sino lenguas angelicales, adoraba, decía gloria a Dios, levantaba sus manos. Hermano, usted sentía corrientes de agua viva en su interior, usted sentía gozo, usted sentía libertad, pero desde que comenzó a pecar en los cultos, usted comenzó a menguar. Ya es rarito verlo en la iglesia. Ya es rarito verlo ya llorando, pero lágrimas de sinceridad. Ya no viene a la iglesia los que vienen porque hay pecado. Ya el que anda mal comienza a ver los errores de los demás. El que anda mal, ya les dije, pecado es que la gente piensa, es que yo no he pecado, no he fornicado, no he alterado. No es que cuando usted anda haciendo algo que a Dios no le agrada, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Puede ser chiquito, puede ser grande, el pecado no deja de ser pecado. Pero aquí está el Señor para borrar nuestros pecados, para libertarnos, para darnos gozo, para darnos paz. El pecado produce muerte, el pecado produce dolor. Cristo produce vida y vida. A su nombre. ¿Qué produce el pecado? Separación. Ya usted no se siente bien y ve que todos los demás tienen la culpa y usted es inocente. A todo le ve problema. Ve al hermano y dice, ve al otro, todos los defectos de los demás se los echa a usted, pero no ve los suyos. Le cuentan las palabras al pastor, se equivocó, no dijo bien esta palabra. Le ven, mirad los músicos cómo se equivocaron hoy. Pero ciertamente el que anda mal, muchas veces son aquellos que, hermano amado, están lejos de Dios ya. El que está cerquita de Dios, el que vive recto delante de los ojos de Dios, aquel que vive siempre procurando agradar a Dios, no le importa lo que pase a su alrededor. Él trabaja, él glorifica a Cristo, él sabe que su mirada debe de estar siempre en Jesús, que Él es el que es justo y verdadero, bendito sea el Señor en esta hora. Entonces, ¿qué produce el pecado? Separación. Y separados de Él, nada podemos hacer, hermano. Sin Él estamos nosotros perdidos. David estaba perdido. David se sentía, hermanos, sin fuerza, porque el pecado es lo que trae tristeza, luto, dolor, muerte, vergüenza. Todo esto trae el pecado. Enfermedades. No en todos los casos,
Pero muchas veces, muchos de ustedes andan enfermos espiritualmente y físicamente porque no le han entregado áreas al Señor, hermanos, para que Él los limpie, para que Él los libere. Amén. Y enfermedades físicas, esas el Señor las sana. Y también las espirituales. Pero las espirituales son difíciles de comprender y de echarlas de ver. Porque cualquiera puede aparentar. ¿Y cómo anda, hermano? En victoria, hermano. ¿Y cómo le va? Ay, hermano, allí prosperado y en victoria, hermano. Y por dentro hay una voz que le dice, ay, qué desgracia. Ni prosperado ni en victoria. Andas derrotado porque el pecado derrota, porque el pecado destruye, porque el pecado mata. Pero la dádiva de Dios es para vida eterna, para aquellos que reconocen su pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy es el día de que el Señor pudra y saca de nosotros todo pecado, toda iniquidad, porque la raíz de todos los males es el pecado. ¿Quieren ser prósperos? Dejen el pecado. ¿Quieren ser bendecidos? Dejen el pecado. Muchos ya están diciendo, hoy en estas crismas, hoy me voy a echar un tapi, un traguito. Echarse un traguito de licor también es pecado. No, pero que es medicina para mi sangre. No, hombre, yo no necesito guaro ni licor. A mí Cristo me ha limpiado con su sangre preciosa. Y hoy tengo el ADN de la sangre carmesina que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Si el pecado produce muerte, Jesucristo produce vida en la vida de aquellos que reconocen su pecado. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, ¿qué produce el pecado? Va en contra de los principios de Dios. Va en contra de los principios. Adán hablaba con Dios cara a cara. Cuando peca él y su mujer, se esconden y se miraron desnudos. Cuando llega Dios, Adán, where are you? ¿Dónde estás? Pequé, Señor, y estoy escondido. Y andan muchos tapándose con hojitas de banana. ¿Sí? Y aunque usted se cubra con hojitas y quiera cubrir con lo que sea, hay un ojo que no puede ser burlado. El hombre que no confiesa su pecado no prosperará. El que oculta su pecado no prosperará. Pero hay un Dios que todo lo conoce, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Porque Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Diga gloria a Dios en esta hora. ¡A su nombre! Señor, le digo yo, dame un mensajito suavecito para el pueblo. Así predícales, me dijo. Regálame un poquito más de ética. Los que andan ética más soberbios se hacen, me dijo el Señor. Porque yo quiero ética, pues yo quiero que todos digan qué mensaje más lindo, pastor. Así se debe de predicar. Pero ¿qué me interesa? Lo que el hombre pueda aprobar o no aprobar. Lo que me interesa es decirle que el que vive el pecado no prospera, no verá la gloria de Dios, no tendrá la promesa. ¡Gloria a Dios! ¡Qué alma lo alaba en esta hora! Una de las cosas, Dios no quiere que usted viva el pecado. Que Dios no quiere que usted viva en tristeza. Porque si el pecado produce separación, un hombre lejos de Dios es un hombre enlutado. David se sentía en el capítulo número 31 o 32, se sentía enlutado, se sentía solo, se sentía oprimido, se sentía triste, se sentía lleno de dolor. Eso es lo que produce el pecado. Entonces las hermanitas ahí pueden aparentar en la casa, andar ahí quizás medias contentas, pero de repente comienza a enlutarse. Y el marido, ¿qué te pasa, mi amor? No me hables, quiero estar sola. O el hombre. Pero hoy le vamos a decir al diablo y a sus demonios que los reprendemos en el nombre de Jesús.
Y que si hay pecado en nosotros, aquí está aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esa sangre tiene poder para libertar al cautivo, para podrir los yugos del diablo, para dar vida, perdón fuerte. Ese aplauso de esa cabalga sobre los cielos en esta hora. Si hay pecado, suéltalo. Si hay pecado, abandónalo. Si hay pecado, arrepiéntete. Gloria a Jesús. Si hay pecado, humíllate. Señor, gloria a Jesús. Si hay pecado, no prosperará. Si hay pecado, no prosperarás. Si vives en pecado, no prosperarás. Señor. No aplauden, pero no me interesa. Gloria. Si vives engañado, no prosperarás. Vive Jesús, aleluya. Si vives confundido por el diablo, no prosperarás. Si todavía aborreces a tu prójimo, no prosperarás. Si eres chismosa, no prosperarás. Si eres murmurador, no prosperarás. Si eres envidioso, no prosperarás. Si hay pecado, no prosperarás. Porque el pecado produce separación y está en contra de los principios de Dios. Me dijo Dios, ¿a quién quieres agradar? ¿Codiarte con el hombre o me quieres agradar a mí? Pues Señor, le digo, pero regálame un poquito más de ética. Soy un poco así, Señor, oh Dios, que solo mensajes duros. Ay, me dijo el Señor, predica. A mi pueblo yo sé de que ellos tienen necesidad. Que si mi pueblo necesita exhortación, yo lo voy a exhortar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y entonces el pecado trae consecuencias emocionales. Bien, consecuencias emocionales. Hay gente que ahora anda una dulzura. Ay, hermanito, Dios le de repente uno le da la mano. Ya anda pecado en el corazón. ¿Sí o no? De repente el hermanito con la hermana, ay, mi amorcito, qué linda mi bebé. Pero cuando se va y se mete a ver pornografía, sale con una carota y la mujer le dice, ¿qué pasó? No estabas orando, mi amor. También ver pornografía es pecado y es del diablo. Tanto hombre como mujer. Todo esto es anatema. Y todo esto detiene la bendición de Dios. Mire, usted puede oír 1000 mensajes de pura bendición, de pura prosperidad, de puro aquí, pero si usted anda lejos de Dios, nada de nada de esto. En primer lugar, ¿qué dijimos? ¿Qué produce el pecado? Tristeza, luto, separación, luto, enfermedades, no en todos los casos, pero sí. Enfermedades espirituales, sí. Porque hay mucha gente aquí que no tiene enfermedades físicas, pero están enfermos espiritualmente hablando. Son quejones, todo les cae mal, todo lo ven mal, enfermos. Vengan a Jesús para que Él los sane y cambie ese carácter. Como el camaleón que ahora está de un color, mañana de otro. Los hijos de Dios hay que vivir, bendito Dios, confiados en Él, viviendo bajo el perdón divino. Bendito sea el Señor en esta hora. Segundo lugar, ¿cuándo no alcanzamos el perdón de Dios? ¿O por qué no lo alcanzamos? Aquí rápido. ¿Por qué usted cree que muchos de ustedes no alcanzan el perdón divino? No, porque no reconocen su pecado y piensan que están bien y están mal. Sí. Si no reconoce su pecado, no alcanzará el perdón.
cara larga, chiquita, sonriente, enojado. Si usted no reconoce su pecado, no alcanzará el perdón. Y entonces, ¿cómo podemos alcanzar? ¿Por qué no alcanzamos el perdón? Dice el proverbista: el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, el que lo reconoce, el que entiende que el que está mal, uno le puede echar la culpa a medio mundo, al diácono, a la diaconisa, al líder, al pastor, a quien sea. Pero si no reconocemos que el mal está en nosotros, jamás vamos a alcanzar la misericordia, el perdón de Dios. Para poder alcanzar el perdón divino, debo de reconocer que necesito perdón, que necesito que Dios me levante, que Él me restaure, que Él me bendiga, que Él me perdone. Bendito sea Jesús en esta hora. ¿Por qué? Porque no reconocemos y vivimos toda la vida fría, sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, sin ganas de nada. Pero ¿qué dicen? El que confiesa su pecado y se aparta. Porque cualquiera viene a llorar aquí al altar: Señor, pecado, Señor, perdone, punto, perdonó el Señor. Porque lo confesó. Pero otro día viene la tentación moviéndose ahí, la agarra como que el lagarto o lagarta. Entonces confesó ahora, pero mañana anda en lo mismo. La Biblia dice que hay que confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, y entonces alcanzaremos el perdón y la misericordia de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Diga gloria a Dios. Él es misericordia, Él es piedad, Él es amor. Pero hay que reconocer nuestros pecados. Entre más usted oculte, más arruinado va a vivir. Entre más usted aparente estar bien delante de Dios, más arruinado va a vivir. Ay, pastor, declare palabras de bendición. Esas son las palabras de bendición que Dios quiere para tu vida. Pastor, suelte las palabras de prosperidad. Ahí le va, deja el pecado para que prospere. Y verás la gloria de Dios. ¡Por Cristo! ¡Fuerte! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Así que preste atentamente su oído. El pecado produce sin fin de cosas malas a nuestra vida. ¿Por qué no alcanzamos el perdón divino? Porque, mire, uno hace el llamado y dice: aquí hay gente tan mal, en pecado, pero ahí dice como que tienen clavado un clavo aquí, otro clavo, que vengan, arrepiéntense. Quiere levantarse, lo tiene clavado el diablo. Y paso, ¿y qué va a decir la gente? ¿Y qué me importa a todos ustedes? Si a mí lo que me importa es la salvación que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario. Yo no voy a pasar aquí para ver qué dice la gente. Yo voy a pasar aquí para darle la gloria al Señor y decirle: Padre, gracias, me has perdonado, me has redimido, me has limpiado. Bendito Jesús. El salmista se humilla y le dice: he pecado contra ti. Señor, crea en mí un corazón limpio. Límpiame con hisopo y seré limpiado como la blanca nieve. Pero fíjense que cuando uno, hermano, se hinchaba y dice: estoy bien, así estoy bien, ahí lo tiene el diablo. Así está bien, le dice el diablo. Y como hay gente que era tan mal espiritual que piensa que Dios le está hablando y es el diablo, está bien así, hombre. O sea, hay gente aquí que un murciélago le puede hablar y va a pensar que es un profeta. No, hay que tener discernimiento de espíritu. El que está mal, está mal. No está mal de lote, está muy mal. Y
tiene que reconocer su pecado. ¿Por qué no alcanzar perdón? Porque no reconoce su pecado. Cuando la conciencia ya está. Nosotros tenemos conciencia. Pero hay gente que peca y le da lo mismo. Se vuelve a pecar y lo mismo. Ni remordimiento y nadie no tiene conciencia. Peca y le da lo mismo. Pero un verdadero hijo de Dios que peque como David, dijo: Señor, me siento enlutado, me siento sin fuerza, me siento enfermo, me siento quebrantado. Ten de mí misericordia. Tú eres Dios bueno, eres Dios misericordioso. Reconozco que he pecado. Un verdadero hijo de Dios que peca, aquel se arrepiente y dice: Señor, ten de mí misericordia, perdóname, renuévame, límpiame. Bendito y limpiado seré. Bendito sea el Señor en esta hora y limpio seré. Ahora, ¿cuándo no se alcanza? Cuando nos negamos a admitir que hemos pecado contra Dios. En tercer lugar, ¿cómo se produce el perdón divino? ¿Cómo se produce? ¿Por qué no somos perdonados? Porque no reconocemos nuestro pecado. Porque pensamos vivir bien y estamos mal. ¿Sí o no? Y eso produce vivir una vida llena de dolor. Óigame, profecía de Dios. Dios no quiere que vivas enlutado. Dios no quiere que vivas en la miseria. Dios no quiere que estés siempre en el lodebar. Lodebar significa lugar de sequedad, lugar de dolor, lugar de sufrimiento. Dios quiere que hoy alcances su perdón. Él quiere perdonarte para que vivas perdón de triunfo en triunfo, para que vivas de victoria en victoria, para que vivas confiado en Él. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar el perdón? Cuando reconocemos: Señor, sin pecado, ten de mí misericordia. Como cuando Pedro le negó 3 veces y luego comenzó a reaccionar y dijo: he pecado contra Cristo. Y dice la Biblia que Pedro reconoció su pecado, se humilló y lloró amargamente. Mientras tú no te humilles y conozcas y reconozcas que no estás bien delante de Dios y que por eso no eres feliz, vivirás siempre lo mismo. Y Pedro dijo: he pecado. Reconoció, diga conmigo, reconoció su pecado. Reconoció su rebelión. Reconoció su maldad. Reconoció su pecado. Cuando reconocemos nuestro pecado, la piedad de Dios, Él se apiada de nosotros. Cuando reconocemos su pecado, verso 1, la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Cuando reconocemos nuestros pecados, el poder de Dios para perdonar viene sobre nosotros. Pedro pecó, pero se humilló. Reconoció su pecado. Y el que reconoce su pecado se irá con la doble bendición de Dios. Vivirá con menos problemas. Vivirá más confiado en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hoy tenemos que hacer? Humillarnos. Reconocer. Ya les dije, mucha gente piensa que pecado solo es tomar, andar mujeriando, robar o hacer tantas cosas. Pecado puede ser que usted ande mintiendo. Puede ser que ande enamorando a la mujer que no es suya. Puede ser que la mujer ande echándole los ojitos al que no es el esposo de ella. Puede ser un textito ahí: hola, ¿cómo está?
¿Está su esposa en su casa o la visito? Cositas así que el diablo va a querer derribarte. Pero hoy sí cubro esta iglesia con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué produce el perdón? Cuando tú los confiesas y te apartas, alcanzarás la misericordia de Dios. Porque como está escrito en el Salmo 103, en uno de sus versículos, dice su palabra, y ustedes saben, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Él es grande para perdonarte. Él es grande para renovarte. Él es grande para restaurarte. Él es grande para perdonar todos tus pecados y arrojarlos a la profunda de la mar para no acordarse más de ellos. Y entonces tus pecados serán borrados. Y aquí viene lo último con lo que termino. ¿Qué produce el perdón de Dios en nuestra vida? David le dice: Señor, devuélveme el gozo. No le dije devuélveme la salvación, porque la salvación es eterna. El que se pierde es aquel que nunca ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El que se pierde es aquel que dijo ser cristiano y nunca tuvo evidencia ni fruto de ser cristiano. Pero aquellos que de verdad hemos sido lavados y comprados a precio de sangre y redimidos con esa sangre y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, cuando pecamos, el Señor dice: tienes un abogado. Estoy terminando. Hijitos míos, dice el Espíritu, esto os es escribido para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, abogado tenéis para con el Padre. Primero de Juan capítulo 2 verso 1. Abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo, que perdona, que renueva, que restaura. ¿Y qué es lo que tiene que hacer entonces? Primero de Juan capítulo 1 verso 9. El que confesare sus pecados, Él es justo y fiel para perdonar. Y entonces, ¿qué produce el perdón? ¿Qué produce? Nos permite recobrar la amistad con Dios. Nos permite vivir cerca de Dios. Y vivir cerca de Dios es lo más lindo que hay. Yo me siento sin fuerza por los azotazos del diablo, por tanta cosa. Yo me acerco a él y me dice: hijo, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Le has tirado al templo, vas a construir un templo donde sea. Yo te daré la victoria. Yo estoy contigo. Se levantará el adversario, pero yo lo voy a derribar. Vivir cerca de Dios es lo más lindo que hay. Vivir cerca de Dios es lo más maravilloso que hay. Vivir perdonado es vivir confiado en su promesa. Y entonces, ¿qué produce el perdón? Produce paz. Aunque todos le quieran echar zancadilla y todos no lo quieren y todos lo desprecian y todos no lo visiten, usted viva en paz. En paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque tú, Jehová, eres mi sustentador. Entonces le dice: devuélveme el gozo de la salvación. Alguien que ha sido perdonado vive gozoso. Ay, a veces en las pruebas, alaba. Te sientes solo, alaba. Te sientes sin fuerza, alaba. Te sientes enfermo, alaba. Te sientes que no puedes más, alaba. Porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi sanador, Él es mi perdonador, Él es mi gozo, Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. Vivir perdonado es vivir feliz. Vivir perdonado es vivir con gozo en medio de las tribulaciones. Vivir perdonado es vivir en paz y confiados en Dios. Amigo querido, quizás has llegado hasta lo más profundo del abismo, pero Dios te dice hoy: yo soy el que rescato del abismo o del hoyo tu vida. Yo soy el que perdona todas tus iniquidades.
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Jesús te llama hoy y te dice: has sufrido, has padecido, te sientes sin esperanza. Yo soy la esperanza. Yo soy el que puede perdonarte, el que puede restaurarte, el que puede limpiarte, el que puede hacerte una nueva criatura, el que puede salvar tu alma del infierno y en el día de la redención llevarte al cielo. Pónganse de pie en esta hora. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? No vamos a alcanzar las promesas si vivimos lejos de Él. Pero si hoy humillamos nuestro corazón, Él va a perdonar y va a sanar y va a restaurar y va a fortalecer. Hermanos queridos, no nos engañemos. Si hay pecado grande o pequeño, no vas a alcanzar las promesas de Dios si no te humillas delante de Dios. Pero si hoy vienes delante de Él y reconoces, Él te perdonará y te restaurará y te limpiará. Amigo, Él quitará todo oprobio de tu vida y te sentirás el hombre o la mujer más dichosa en la vida. Y entonces los beneficios del perdón es vivir confiado, en paz en Él, esperar en Él las promesas, porque las promesas de Él son mías y ese es fruto del perdón que hemos recibido. Voy a pedir a aquellos que de verdad hoy se humillen delante de Dios, porque yo siento por el Espíritu que hoy Dios va a renovar tu corazón. Yo siento por el Espíritu que Dios hoy va a restaurar tu vida. Yo siento por el Espíritu que Dios hoy te llevarás el gozo de tu salvación. Yo siento por el Espíritu que hoy la bondad de Jehová será abundante en tu vida. Comienza a salir de allí, sea que haya venido enfermo, físico, espiritual. Dios está aquí para libertar al cautivo. Dios está aquí para bendecir a sus hijos en esta hora. El reconocer este valiente, el quedarse sin reconciliarse de cobarde. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Salga cual sea tu problema ahora. Yo quiero orar, tengo 5 minutitos así rápido para ministrar. Pasen aquellos que se han sentido oprimidos por el enemigo, aquellos que han estado pasando momentos por el valle de sombra. Te digo, Jehová está contigo. Si usted no ha pecado, pero dice, me está pasando esto y lo otro, Señor está tratando contigo. Quiere llevarte al otro lado, al monte de Dios, donde está la bendición, donde está el amparo y la fortaleza. Salga de esa banca inmediatamente si usted siente en su corazón: yo hoy quiero orar por tu vida. No importa que te hayas sentido sin fuerza, angustiado. Aquí está el que salva, el que perdona, el que renueva. ¿Qué me interesa a mí lo que puede decir la gente? Lo que me interesa es vivir cerca de Dios. Lo que me interesa es vivir cerca de su presencia. Lo que me interesa es alcanzar el perdón divino. Lo que me interesa es vivir bajo la bendición del perdón. Salga de esa banca ahora, Dios está aquí. ¡Aleluya! Hay poder, salud y sanidad en esta hora. Dios es bueno. Espíritu Santo, no alejes el Espíritu de mí, dijo el salmista, porque cuando hay pecado el Espíritu Santo se contrista y no hay gozo, no produce gozo. Pero ahora Él está aquí para renovar, para restaurar, para dar vida. Hoy es el día. Quita y ramasa, en la prueba alaba, está llorando, alaba. Dios está aquí. Sigue saliendo de esa banca, y si no alcanzas a llegar allá, levanta tu mano. Hay salud y bendición. Oh, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Quizás es que no, quizás no has pecado, pero el gozo de la salvación se ha opacado. Dile: Espíritu Santo, vuélveme el gozo de la salvación en esta hora. Él está aquí, Él renueva, Él restaura, Él bendice ahora.
Santo, 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 santo. Bendito, bendito el Señor en esta hora. Él está aquí. Pasen los enfermos, pasen los necesitados, pasen los angustiados, pasen aquellos que se han sentido enlutados. Hoy es el día de libertad, hoy es el día de salud, hoy es el día de victoria, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de bendición, hoy es el día de victoria, iglesia. Santo, 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 santo. Hay la unción fresca del Espíritu Santo en este lugar. Se siente su presencia, se siente su gloria en medio nuestro. Oh, bendito, bendito el Señor. Vamos a pedir a las hermanas diaconisas que pasen las manos. Aquellas amigas que hoy se quieren entregar a Cristo, los diáconos pasen sus manos así. Aleluya. Pida, pregunte por las peticiones y pase al otro lado, porque Dios hoy está obrando, está rompiendo cadenas, está pudiendo yugo, está libertando al cautivo en esta hora. Bendito, bendito. Y Él está. Si no alcanzas a pasar aquí, levanta tu mano. Dice: yo salgo del oprobio, salgo del anonimato, salgo ahora. Me levanto en el nombre de Cristo. Me levanto en el nombre de Jesús. El pecado, las consecuencias y el perdón divino. Hoy ha llegado el perdón de Dios. Él ha llegado hoy para salvar, para perdonar, para dar vida. Cristo te ama, mi amigo. Entrégate ahora a los pies de Jesús y dile al Señor: Señor, creo en mi corazón y creo ahora y confieso con mi boca que tú eres Jesús el Señor, y que el Padre te levantó de los muertos, que Dios te levantó de los muertos, y ahora serás salvo. Humíllate, pídele ahora misericordia al Señor. Te recibo, Señor, como mi único y verdadero Salvador de mi vida y mi alma. Sana, liberta, rompe cadenas. Santo, 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 santo. Aleluya.